El primer escenario presente en el DHL es el de la economía incontrolada y colapso inminente. Entonces, en este se presentarán diferentes aspectos, entre los cuales una economía que crecerá demasiado debido a la gran demanda por las personas, en el cual pues el ingeniero industrial especializado en el área logística deberá responder a toda esta gran demanda y tendrá el reto de digamos entregar la materia prima y los recursos al tiempo correcto, tiempo justo. Además, habrá un desarrollo insostenible debido a que tendremos una sobrepoblación, y veremos también qué papel juega la política en esta economía. Entonces, cabe resaltar que en todos estos aspectos y en este primer escenario, lo que moverá más que todo la característica primordial será el materialismo y el consumismo de las personas. Entonces, el primer aspecto es la economía. Entonces, habrá un crecimiento económico global debido a que habrá un aumento de ingresos generará un gran aumento de ingresos en los países, más que todo en países del tercer mundo, como lo son Latinoamérica, Asia y África. Entonces, debido a que habrá un crecimiento en estos países, tendrán igualdad de oportunidades, comparándolo pues con los países, por decirlo así, primer mundo. Esto hará que se eliminen las barreras de entrada y puedan exportar e importar materia prima y productos para para su venta, por decirlo así. Entonces, estos países tendrán unas nuevas oportunidades de negocio que generarán empleo y aumentarán los ingresos de la clase media. Al aumentar estos ingresos de la clase media, pues podemos relacionarlo con el siguiente aspecto, que sería de demanda. Entonces, al aumentar este tipo de ingresos de estas personas, entonces empezarán a demandar más productos en todo el planeta, lo que hará que las industrias se especialicen más y empiecen a desarrollar una producción masiva. Aquí podemos hacer un contraste o comparativa con una ola de desarrollo vista en clase, la cual es la ola industrial, que se basa más que todo en el Fordismo, en el volumen de producción masivo. Y entonces pues aquí sería la primera comparativa. Bueno, además será la producción masiva de materia prima, la cual se hará por cadena de suministros, y más que todo la explotación masiva de recursos. Es decir, a esas empresas no les importará empezar a destruir el medio ambiente para generar ingresos debido a la amplia demanda generada por las personas. Más que todo se explotará el petróleo, pues que es un recurso pues muy que trae mucho beneficio económico, y pues este será como el que más rápido empiece a desaparecer del planeta. El siguiente aspecto a resaltar sería la logística. Se verán grandes redes de transporte, como lo venía diciendo. El ingeniero tendrá ese reto debido a que pues, habrá más demanda, como lo vine explicando anteriormente, y esto hará un transporte de bienes, las cuales el ingeniero debe crear nuevas rutas para el transporte, ya que ha destruido gran parte del medio ambiente. Entonces las rutas pasadas o las rutas viejas que utilizaba con anterioridad ya no las puede utilizar. Entonces empezará a tomar nuevas rutas de distribución para la entrega a tiempo de la materia prima que le solicite el cliente.
Entonces utilizará rutas como el Ártico y Groenlandia, que serían pues, no sé, como las más viables para este momento. El siguiente aspecto a resaltar sería un desarrollo insostenible, debido a, al, al materialismo y consumismo de las personas. Las empresas empezarán a destruir los ecosistemas, como lo dije anteriormente, lo cual generará un cambio climático y desastres naturales. Aquí podemos contrastar este aspecto con la ola de desarrollo ecológica industrial, la cual tiene como previsto la escasez de alimentos y materias primas, como lo es agua, que es una materia prima muy utilizada y es un recurso, digamos, el recurso más rico que tenemos. Entonces pues aquí podemos hacer contraste con esa ola de desarrollo. Al haber desastres naturales y destrucción de los ecosistemas, entonces empezará a haber contaminación de aire debido al gas tóxico, explotación de minas, deforestación y el efecto invernadero. Serían como los aspectos más relevantes de destrucción en el ecosistema en esa época. El siguiente aspecto a resaltar aquí sería la política, la cual pues empezará a generar gran individualismo entre las empresas, debido a que se empezarán a pelear por la obtención de recursos escasos. Como lo venía diciendo, el petróleo, la energía y el agua serían recursos que en el momento y en esa época se agoten, y entonces las empresas empezarán a pelear por esto, lo que logrará gran desigualdad en todo el mundo, y los dueños de las empresas querrán tener control de esto. Puedo decir aquí que en la lectura abarcaba una parte que decía que digamos el sector privado empezará a crear como unas nuevas ciudades en los cuales tengan solo beneficios para las empresas privadas, y dejando a un lado las empresas públicas. Entonces solamente serán beneficiados de estos recursos escasos las empresas privadas que tengan convenios entre ellas, buscando un fin común, y esto pues generará el individualismo que venía hablando con anterioridad. Otro aspecto a resaltar en este 2050 sería la sobrepoblación. Se dice que en el 2050 habrán aproximadamente 9.000 millones de personas, lo que pues hará un crecimiento poblacional de demasiado voluminoso, más que todo en los países tercermundistas como lo son Asia y los latinoamericanos, que empezarán a crecer económicamente, y pues debido a esto pues tendrán también gran crecimiento poblacional. Todo esto hará que empiecen a demandar gran consumo masivo, logrando así, aquí podemos contrastar la ola de desarrollo de servicios, la cual pues habla acerca de satisfacer al cliente o al usuario, brindándole servicios tales como transporte, educación, salud, etcétera. Entonces en este consumo masivo pues se puede ver esa ola, debido a que las personas empezarán a demandar más hotelería, más consumo de alimentos, más salud, más educación. Entonces pues este consumo masivo hará que la economía pues se descontrole y crezca a su vez. Finalmente veremos el papel que jugará el ingeniero industrial en esta época. Pues ya se pone varios retos, como lo venía diciendo,
se verá reflejado más que todo la logística, el área de la logística en esta época. Entonces el ingeniero industrial debe tener un gran análisis, una gran visión amplia, que logre un desarrollo sostenible, basándose más que todo en el reciclaje, y pues esto hará que logre un cambio climático, pues mejorarlo, pues ya debido a que pues tendrá grandes problemas por pues la explotación de los recursos naturales de esta época. Pues el ingeniero industrial también debe, debido a la logística, que es el área que se encarga de la distribución de materia prima, deberá regular cadenas de abastecimiento, para lograr así el justo a tiempo de entrega y mejorar rutas, encontrar qué rutas son más adecuadas y cuáles les servirían mejor. Todo esto basándose para mejorar el cambio climático y la situación del momento. A continuación, hablaré acerca del segundo escenario de, propuesto en el DH del 2050, el cual se llama mega eficiencia en megaciudades, y haremos un contraste con las olas de desarrollo vistas en clase. Entonces, pues hablaré acerca del origen, que fue pues un cambio global que llevó a la automatización de procesos productivos, y esto cómo influye en la economía, pues hará que aumente y lograr así pues beneficios para las personas. Y finalmente pues hablaré cómo terminarán siendo las megaciudades y pues el beneficio que traerá. Entonces el primer aspecto a resaltar es la automatización. Entonces pues a la automatización pues podemos contrastarlo con la ola industrial de desarrollo, en la cual pues se caracteriza por la creación de nuevas plantas de producción, la creación de nuevas tecnologías para el desarrollo de productos y nuevas infraestructuras. Entonces, pues podemos hacer aquí como el contraste de la automatización con una ola de desarrollo vista en clase. Esta automatización podemos dividirla en 4 sectores: el sector industrial, el sector de transporte, el sector de salud y el sector de comercio. Entonces el primer sector es el sector industrial, que podemos contrastarlo con la ola industrial, con la ola agrícola minera, perdón, la cual pues se tendría gran dependencia del agua, debido a que las personas tenían los ríos cerca y lo utilizaban para la producción. Entonces se beneficiaban de este gran recurso y lograban productividad. Entonces en este sector industrial habrá un pro y un contra. Pues la contra será pues que al haber automatización de procesos habrá un desempleo de las personas. Entonces pues los procesos empezarán a ser más automatizados y generará gran desempleo. Pero pues un beneficio de esto es que las personas podrán empezar a innovar en sus nuevas propuestas de negocio, trayendo así pues que sean más emprendedoras y pues puede traer gran beneficio. El segundo sector es el sector del transporte, el cual podemos contrastarlo con la ola de la ecología industrial, que hablaba acerca de nuevos sistemas de transporte. Entonces pues aquí se puede hacer ese contraste. En este sector lo que se logrará es disminuir el uso de la energía y las emisiones, optimizando así tiempos, logrando vehículos eléctricos y un flujo continuo entre las partes. Entonces pues al optimizar el uso de la energía y las emisiones, debido a que se automatizarán y crearán nuevos sistemas de transporte amigables para el medio ambiente. Otro sector es el sector salud, el cual podemos vincularla con la ola de servicios, la cual mejorará la atención de los servicios y servicio al cliente. Entonces pues este sector traerá un desarrollo de fármacos y pues mejorará la atención para los clientes y para las personas que quieran hacer a este sector salud. Pues el libro daba como
unos ejemplos que decían que posiblemente en el 2050 las personas no tengan necesidad de ir a la infraestructura, pues al hospital, para poder pues saber su estado de salud, sino que mediante dispositivos que se le instalan en el cuerpo podría mirar en cualquier momento si pues se encontraba enfermo, el sistema cardíaco, etcétera. El último sector de la automatización es el comercio, el cual podemos vincularlo o contrastarlo con la economía, que es el uso de redes para pues beneficios, y pues esto logrará un comercio mundial. Entonces, en este comercio, a utilizar el uso de redes de transporte y de comunicación, logrará mayores volúmenes de intercambio, transferencia de datos y de materia prima, logrando así que los países y las industrias logren exportar e importar en grandes cantidades, y mejorando así las relaciones tanto entre personas como entre industrias, y pues se unirán para pues obtener beneficios con en bien común. El segundo aspecto a resaltar es el de la economía. En este tiempo habrá aumento de economía gracias a la automatización, y este sector podemos vincularlo o contrastarlo con la agronomía, ya que habla acerca de automatización, uso de redes e integración. Entonces, al mejorar la economía, pues creará nuevos centros de consumo y de producción, lo que logrará así, basándose en esto, bajo redes de transporte y de comunicación, logrando así una ciudadanía global, y pues traerá oportunidades para el desarrollo tanto de empresas como las personas. Pues este será el beneficio en la economía para esta época. El tercer aspecto a resaltar es el de las megaciudades, y este podemos dividirlo en infraestructura, impacto ambiental y nueva forma de gobierno. En estas megaciudades, empezando pues por el sector o por la división de infraestructura, podemos contrastarlo con la ola industrial, la cual hablaba de crear grandes infraestructuras para moverse, y el concepto de lo moderno de la ciudad. Entonces, las megaciudades pues mejorarán en la infraestructura, pero los suministros, habrá más suministros para la ciudad y menos para la zona rural, que es el campo. Entonces, al haber más suministros para la ciudad, aumentarán, entonces aumentará la actividad económica y logrará así una modernización de la zona urbana, pero olvidarán el sector urbano, el campo, el sector rural, el campo, el cual pues logrará o hará que las personas empiecen a migrar, logrando así una sobrepoblación en la zona urbana. Esto pues será como pues deficiente para esta época, será uno de los problemas. Entonces, a continuación pues hablaremos del impacto ambiental, el cual podemos pues hablar acerca de que se podrá disminuir el efecto de huella de carbono, logrando que las personas tengan una conciencia sostenible a la hora de producción, y pues esta podemos contrastarla con la ola de agrícola minera, la cual se dependía mucho del agua. Entonces, al mejorar esta dependencia, se empezará a tener conciencia del uso de este recurso, el cual es muy importante. Además, habrán regulaciones, se podrán apoyar y crear nuevas regulaciones ambientales globales, las cuales pues para que al momento de producir se esté beneficiando al medio ambiente y no lo estemos arruinando. La otra división sería la nueva forma de gobierno, las cuales pues debido a las megaciudades se tendrá un gobierno global, todos pues se apoyarán y pensarán de manera igual, entonces logrando así estabilidad en condiciones económicas y una mentalidad cooperativa en todos los gobiernos del mundo. Finalmente,
¿Qué papel juega el ingeniero industrial en este año? Y en este escenario 2, que es el de megaciudades. Entonces, el ingeniero industrial tendrá diferentes retos, que será unir y tratar de balancear la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la centralización. Entonces, el ingeniero industrial debe innovar, debido a la innovación tecnológica, empezará a automatizar procesos productivos, y esto hará que se obtengan ingenieros más calificados y aumente su nivel de educación, por decirlo así. Entonces, la sostenibilidad, también tendrá la sostenibilidad, que será pues, la ayuda al medio ambiente, desmaterializando el consumo de las personas para que sean más conscientes a la hora de consumir, además de disminuir el consumo de energía y emisiones de gas en el medio ambiente, y apoyando las regulaciones ambientales como lo venía diciendo anteriormente. Y finalmente, disminuir la centralización a la hora de producir, debido a que muchas personas empezarán a producir más en la zona urbana y olvidarán así la zona rural, como les está diciendo. Entonces, el ingeniero debe ponerse en la tarea de lograr centralizar ambos sectores para que pues nos traiga beneficios, ya que no debemos olvidar el campo, ya que allí se encuentra gran materia prima y pues podemos vincularlo y cuidarlo a la vez. Entonces, pues buscar el equilibrio y la integración en el desarrollo industrial. Bueno, este escenario está caracterizado por la independencia e individualización de la sociedad. Vamos a encontrar esa relación muy importante: consumidor igual a producción. Las personas van a ser las encargadas de fabricar sus propios bienes. Por ende, van a existir estilos de vida únicos. ¿Qué nos conlleva esto? Que van a existir nuevos tipos de producción, incluyendo servicios, integración de las partes que las personas van a poder realizar en sus casas, manejo de increíbles cantidades de información, pues ya no vamos a tener productos finales, sino que vamos a tener mucha información en la red que vamos a poder tomar para poder fabricar nuestros propios bienes. Cuando me refiero a fabricación de los propios bienes, es porque vamos a encontrar esto muy importante en nuestro escenario. ¿Por qué? La impresión tridimensional va a ser uno de los ejes fundamentales para el año 2050. Las personas se van a caracterizar por ser creativas, van a tener fundamentos en diseño digital, el progreso va a aumentar y la innovación. Obviamente los niveles de educación van a aumentar, pues se requerirá que las personas tengan manejo en el computador, sepan un poquito de diseño asistido por computador, lo que les permitirá fabricar productos como llantas, champús, jabones, incluso huesos, órganos que van a mejorar la calidad de vida. Como les estoy hablando de un estilo de vida único, personalizado, va a existir una descentralización que también se va a deber a los desastres naturales que ocurrirán por la contaminación. Este tema lo abarcaremos más adelante, pues profundizaremos en por qué el aumento de la temperatura en el mundo lo que va a obligar al reciclaje y al reutilizamiento, a la reducción y a la optimización de los recursos naturales. ¿Por qué? Pues desde la ola agrícola, que posteriormente explicaremos, para el 2050 los recursos naturales van a ser escasos, y como vamos a estar muy impactados por la impresión tridimensional, el mercado de materias primas como la madera, como el agua, como los metales va a aumentar, y la energía, pues las personas en sus casas van a tener que usar estos materiales para producir sus propios bienes. En esa producción, la internet va a ser muy importante. Sin embargo, tenemos que aclarar que la internet se va a convertir en Aunternet, en el internet de las cosas. Para ejemplificar esto, encontramos para el año 2050 un carro donde las llantas tienen memorias o sensores. Cuando los neumáticos se gastan o se pinchan, ellos inmediatamente mandan una señal a un centro de servicio local donde la persona esté afiliada
para que impriman unas nuevas llantas, en caso de que la persona cuando llegue al servicio le pongan inmediatamente las llantas. A eso nos referimos con el Internet de las cosas. Obviamente en la red encontraremos infinidad de planos, infinidad de conocimiento que va a ser usado para la impresión digital. Por eso hacemos referencia a la conexión digital, pues se mejorará la comunicación y habrá nuevas tecnologías que nos facilitarán esa producción. Sin embargo, encontraremos piratería digital. ¿Por qué? Obviamente las personas podrán descargar o hackear redes y descargar información de empresas, información de planos o de partes que las personas realicen en sus casas. Por eso es que las organizaciones invierten mucho dinero en las protecciones de sus redes y de su información. Como ya no tendremos esas líneas de producción que encontramos en la actualidad, entonces las organizaciones se enfocarán en servicios. ¿A qué me refiero con esto? Que si una persona produce en su casa, por su impresora produce una parte de un carro, entonces construye todas sus partes y las puede llevar a una organización donde tendrá la integración de partes. Me explico. Una organización se enfocará en la realización de, digamos, celulares o computadores que requieren muchas partes y muchos materiales, y en el manejo de información, pues va a ser de vital importancia la protección de cuentas bancarias, de planos, etcétera. Una vez entendido el escenario número 3, retomando, caracterizado por la independencia de la sociedad, la individualización, esos estilos de vida únicos, donde exigimos los nuevos tipos de procesos de producción, debido a la contaminación, debido a la escasez, debido al aumento de la temperatura, debido a la aparición de este tema de la impresión tridimensional, entramos a las olas del desarrollo. Aquí encontraremos 5 olas. Abarcaremos una a una explicando la relación con la ingeniería industrial. La primera de ellas fue la agricultura y la minería. ¿Cómo afectó esa para el 2050 para que nuestro mundo tuviera esa individualización y esa independencia de nuestra sociedad? Pues bien, en la agricultura y la minería hubo un descontrol del consumo del capital natural, la dependencia del agua. Explotamos tanto los recursos naturales que para el año 2050 tendríamos una escasez, donde los ingenieros industriales tendríamos que entrar a optimizar esos pocos recursos naturales y ese aumento en el mercado de materias primas y energía, como lo vimos anteriormente. ¿Por qué? Pues como no tendremos un consumo de un producto final, entonces el aumento de materias primas tomadas sencillamente sin necesidad de agregarle valor, como la madera, como el agua, como los metales, aumentará, y obviamente la energía, lo que conllevará a un aumento de la temperatura, específicamente en un aumento de 3.5 grados centígrados. De la ola de la agricultura y la minería pasamos a la ola industrial. En esta ola industrial, las plantas de producción tienen su auge. Nos encontramos en la era del petróleo, donde los canales de distribución son de vital importancia, y el desarrollo de tecnologías que evitarán la mano de obra, la optimización de los tiempos, de los movimientos y la precisión de las máquinas. Sin embargo, en la ola industrial, debido a que es conocida como la era del petróleo, encontramos que no hay un control sobre la cantidad de emisiones de CO2 que van a la atmósfera. Por ende, para el año 2050 encontraremos pues ese efecto invernadero que nos afectará tanto y que obligará a las personas a tener una medida y un pensamiento mucho más ecológico. De la ola industrial pasamos a la ola de los servicios. Esta ola de los servicios es caracterizada por una mejor comunicación. Si en la ola industrial encontramos que hubo un aumento en las líneas de producción, en el volumen de productos, aquí encontramos que hay un aumento en el volumen de información. Hay muchísima información. Esto lo hemos relacionado en el escenario número 3, pues en la red vamos a encontrar cantidad de planos, blueprints, que van a ser usados para la fabricación
de partes o de bienes que va a usar la sociedad y que serán usados en esa impresión tridimensional. Obviamente esto incluye el conocimiento, el diseño digital necesario pues para la producción. Aquí las personas tendrán en cuenta esta figura, la figura del cliente. ¿Por qué? Pues la adquisición de impresoras tridimensionales le permitirá a las personas generar ingresos. Si yo produzco partes en mi casa y produzco algo que puede ser útil para las demás personas, ya sea digamos un jabón que yo use o una nueva idea innovadora que yo tenga, a eso le puedo generar ingresos, mejorando la calidad de vida. Por eso es que esta hora de los servicios fue muy importante para el año 2050, pues las organizaciones se centrarán aquí también. De la ola de los servicios pasamos a la ola de la economía. En esta ola de la economía encontramos el Internet o la Internet de las cosas que anteriormente les mencioné. Vamos a hablar de redes de producción, va a existir una mejor comunicación y el mundo va a estar totalmente globalizado. Vamos a poder comunicarnos mucho más rápido, vamos a ser mucho más eficientes y eficaces. También vamos a encontrar que como hay tanta información en las nubes, entonces tendremos que invertir mucho dinero en las direcciones IP, que era lo que les hablaba de que las organizaciones van a tener que proteger sus cuentas, van a tener que proteger su información que está en la red. Obviamente se van a crear organizaciones logísticas que permitirán el cuidado de toda esa información encontrada en la red. De la ola de la economía encontramos la ecología industrial. Aquí, ¿qué pasa? Vamos a retomar lo que fue todo ese descontrol que hubo en la agricultura, toda esa misión que hubo en la era industrial, pues la importancia del agua. Vamos a encontrar el pensamiento de un desarrollo sostenible, vamos a encontrar una independencia caracterizada en este escenario. Tendremos que optimizar los espacios y los recursos naturales. Las personas podrán optimizar sus espacios donde podrán tener en un lugar muy reducido, podrán tener todas sus comodidades para tener una vida mucho mejor. Vamos a hablar de energía renovable, pues existe este calentamiento global que tendrá mucha importancia para el año 2050 y que debemos controlarlo si no queremos acabar con el mundo en el que nos encontramos. Retomando, el ingeniero industrial para el año 2050 tendrá mucha importancia, pues los procesos de producción serán nuevos, serán cambiados. Como lo hablamos aquí, van a existir nuevos procesos de producción donde el ingeniero industrial tendrá que entrar a manejar los servicios de las organizaciones, de esas organizaciones que se encargan de la integración de las partes, esas organizaciones que se encargan del manejo de información y la protección de la misma. Un ingeniero industrial tendrá que pensar de manera ecológica, tendrá que optimizar esos recursos naturales de los que hablábamos que van a ser escasos y esos recursos naturales que vamos a necesitar para la impresión tridimensional. Esos recursos escasos tendrán que ser optimizados y como va a aumentar el consumo, las personas van a poder tener sus propios productos, eso va a generar que las personas consuman más energía y más recursos. Por eso un ingeniero industrial debe entrar y tener un desarrollo sostenible en cada una de esas organizaciones y en cada uno de los hogares. De esta manera encontramos esa relación entre el escenario número 3 de ese estilo de vida personalizado y las olas del desarrollo. El cuarto escenario es el proteccionismo paralizante. Para el año 2050 no existe la globalización. ¿Por qué? Porque hay una crisis de los recursos naturales. Esta crisis de los recursos naturales es debido a que hay una escasez considerable de los recursos. Esto se da ¿por qué? Porque debido a la sobrepoblación, pues hay una demanda masiva mundial de alimentos, de productos y se genera el consumismo en exceso. Entonces, cuando hay esta demanda, pues se genera un corte de prestaciones e intercambios y además de eso, esta escasez de los recursos se debe a la explotación desmesurada de los suelos y de las fuentes
de los recursos y además de los cambios climáticos a causa del calentamiento global. Es decir, que para el año 2050, como no hay globalización, nos vamos a encontrar con un proteccionismo. Este proteccionismo va a ser una economía de guerra o autarquía que va a rechazar toda ayuda externa. Al rechazar toda ayuda externa es porque se ha generado una desconfianza. Esta desconfianza y el rechazo van a hacer que surjan grandes fronteras entre los países. Ahora, como hay estas fronteras, se va a estimular la producción agrícola, entonces va a haber un autoabastecimiento. Como hay autoabastecimiento y además de eso los países se encuentran con límites y fronteras, entonces se van a generar unos bloques regionales. Estos bloques regionales van a entrar a un mercado pues más pequeño y de forma vertical. Esto quiere decir que las cadenas de abastecimiento o de suministro van a ser acortadas y además de eso pues no van a tener tantas complicaciones, no se van a fragmentar tanto y además de esto estos mercados van a tener un gran impacto en la industria. ¿Por qué? Porque las empresas o organizaciones multinacionales pues van a entrar en decadencia y mientras las nacionales pues van a surgir debido a que con estos bloques regionales pues va a haber como un control y pues ya va a ser más como la producción y todo en relación a las empresas nacionales. Entonces, con esta producción y esta industria nacional va a haber una escasez de los combustibles fósiles y de los recursos. Esto va a aumentar el precio del petróleo, la gasolina, la energía, entre otros, debido a que van a ser difíciles de encontrar o de extraer, entonces pues va a aumentar su precio. Además, pues con esta escasez se va a querer buscar nuevas alternativas de energía, preferiblemente que sean renovables y dichos materiales pues se van a buscar unos sustitutos. Ahora, esta escasez pues es una época de crisis porque no van a haber ni los suficientes combustibles fósiles ni los recursos naturales pues para abastecerse como debería. Entonces va a haber un estancamiento comercial. Entonces las regiones, los diferentes bloques regionales se van a ver pues en un intercambio de recursos y materia prima. Sin embargo, debido a la desconfianza, pues va a haber una intervención política con mayor regulación y aquí es donde va a entrar a jugar un papel muy importante la logística. ¿Por qué? Porque en el transporte, debido a que hay fronteras entre los países, pues el transporte vía pues marítimo e incluso el aéreo pues se va a disminuir considerablemente, mientras que el terrestre se va a aumentar, entonces va a tener que haber un mejoramiento de la infraestructura. La logística en cuanto a la seguridad en este escenario va a ser muy importante y va a ser muy rígida. Entonces esta seguridad va a generar mayor conflicto y disputas entre los países, lo que va a hacer que pues la influencia entre países se disminuya. Esta seguridad va a estar entre las redes regionales, es decir, que el límite de las redes o del internet como tal va a estar limitado en los diferentes bloques. ¿Por qué? Porque el internet en este escenario no es algo público o algo común como lo era años atrás, sino que va a ser casi exclusivo de uso gubernamental. ¿Por qué? Para evitar el espionaje o el sabotaje, debido a que pues los países o en este caso los bloques se encuentran en constante conflicto por los recursos y pues por los diferentes pues combustibles para sobrevivir. Entonces en estas redes regionales se va a hacer uso del internet de las cosas por medio de chips,
donde se va a manejar la información y los datos y el transporte. En cuanto al transporte va a ser porque para monitorear el flujo y el intercambio de bienes en tiempo real. Mientras que en la información y datos pues se va a buscar pues para las personas como una supervisión médica para empezar a mejorar la calidad de vida. Sin embargo, esta información y datos va a tener una tecnología atrasada y sin cooperación. Años atrás, con la globalización y el hecho de que no existían fronteras ni barreras entre los países, existía un constante flujo de información e intercambio de conocimientos, lo que ayudaba a la innovación y a generar nuevas tecnologías que fueran en pro de la sociedad de los diferentes países para mejorar la calidad de vida, los sistemas financieros, económicos, los de operaciones y en fin. Entonces había una constante cooperación entre los diferentes países. Sin embargo, como ya lo mencionamos, hay una tecnología atrasada debido a las fronteras y además de eso, esta tecnología, como es utilizada en su mayoría con fines gubernamentales, pues hay una regulación constante y minuciosa pues de lo que entra y lo que sale a los diferentes bloques. Se van a aumentar las barreras arancelarias y las restricciones a las importaciones. ¿Por qué? Porque hay una desconfianza y una regulación constante y minuciosa con respecto a los demás bloques. Entonces esto va a generar a que cada vez pongan más barreras, en este caso financieras y gubernamentales, de pues para que no haya como ese intercambio que antiguamente había por el temor de quedarse sin recursos. Entonces aquí va a haber un cambio en el comportamiento de compra. Primero por este factor y segundo porque la calidad de vida pues ha bajado. Entonces pues las personas reciben menos ingresos, hay menos empleo y además de eso las personas se ven casi obligadas o prefieren la reutilización o la reparación de los artículos. Entonces, esto va a generar un comercio paralizado. Este comercio paralizado se podría evitar si el ingeniero industrial entiende o anticipa la importancia de la cooperación, tanto en cooperación tecnológica, de los conocimientos, de las operaciones y de logística y estrategias, y además de eso genera pues prevenciones para el buen uso de los recursos, para evitar que estos se agoten rápidamente, generar que estos puedan ser renovados si es posible y además de eso, el ingeniero industrial en un escenario como estos debe generar una estrategia para ampliar las redes regionales, es decir, entrar a un flujo entre los diferentes bloques para así generar un libre transporte de los recursos naturales o de los productos y generar conexiones entre estos para así evitar un comercio paralizado y más bien mantener un flujo entre los diferentes bloques. A continuación presentamos el escenario 5, resistencia global, adaptación local. En este escenario, la humanidad se da cuenta de su vulnerabilidad al cambio climático y al alto consumo de recursos que ha generado una gran escasez de agua, alimentos y energía. El cambio climático trajo consigo catástrofes naturales, arrasando con campos de cultivo y haciendo más difícil la tarea. Sabiendo de su vulnerabilidad, la humanidad tuvo un cambio de pensamiento. Con el cambio de pensamiento vino la colaboración mundial. Todas las entes
se unieron con un mismo fin. Con esto empezaron a tomar precauciones. La toma de precauciones se dividió en tres partes: la concientización de las comunidades, la regionalización y la tecnología. En estas tres partes, la tecnología es, por decirlo así, la más importante, que fue la que trajo consigo las soluciones eficientes. Las soluciones eficientes ¿a qué? ¿Cómo afrontar estos dos aspectos que nos hacen vulnerables? Entonces, soluciones eficientes para una rápida atención a emergencias causadas por las catástrofes naturales, preservando los campos de cultivo, protegiéndolos, tomando medidas preventivas para no perder los cultivos. Eh, en cuanto al alto consumo de recursos, las soluciones eficientes crean una producción por demanda. La producción por demanda, ¿qué es? La producción por demanda manda a la producción por demanda eh, la producción por demanda es solo los recursos que se necesitan para cada región. Sí, son la cantidad de recursos exactos que necesita cada región para no tener exceso de producción y desperdicio de recursos innecesarios. Para eso son las cadenas de suministro. Las cadenas de suministro son las que abastecen a cada región en todo el mundo por la producción por demanda. Tenemos también de la tecnología, salen las energías renovables. Nos damos cuenta de que el agua está escaseando mucho y no podemos seguir usándola para producir energía. También el combustible fósil como el petróleo también se está agotando. Entonces recurren a nuevas tecnologías como lo es la energía solar, la energía eólica y los biocombustibles. Con esto el impacto ambiental se disminuirá mucho menos, y como son energías renovables no tendrá consecuencia alguna. Productos con larga vida de utilidad. En la actualidad se hacen estos productos para, para asegurar su garantía y que no sean productos desechables. Son productos que, que, que son productos creados para no generar desperdicios, sacar su máxima utilidad por un tiempo indefinido. Para eso se crean. Aquí ya no aplica el caso de que crear productos desechables para que los consumidores vuelvan y compren, no, porque el hecho ahora es que todo el mundo está unido con el mismo fin de ahorrar la mayor cantidad de recursos posibles. Entonces, la creación de productos con larga vida útil es necesaria para todo el mundo. De aquí, de las soluciones eficientes, tenemos el tratamiento de aguas residuales. Sabemos que el agua está escaseando mucho y por ello necesitamos reutilizar el agua que ya hemos gastado. ¿Cómo hacemos eso? Con plantas de tratamientos. Plantas de tratamientos para
limpiar el agua, purificarla y poder volver a usarla. Esos son lo que son las soluciones eficientes que vienen de la tecnología. Ahora, al tomar precauciones, pasamos a la concientización. O sea, crear en la comunidad la mentalidad de reciclaje, de la agricultura urbana y la creación de zonas verdes. La agricultura urbana, ¿qué es? Es la agricultura urbana es crear en las terrazas de las casas su su propio campo de cultivo. Así, las personas obtendrán por medio de su propio hogar recursos y alimentos. Además de eso, también ayuda a regular la temperatura de sus hogares y y a la producción de oxígeno. La creación de zonas verdes también para crear más oxígeno y la descontaminación de, de las emisiones de CO2. Son necesarias zonas verdes en muchas partes de las ciudades, en todo lugar necesitamos zonas verdes para poder tener aire fresco y eliminar la contaminación ambiental que hay. El reciclaje. El reciclaje es muy necesario. Con ella podemos reutilizar los recursos que ya habíamos usado antes sin necesidad de invertir en nuevos. Con ello podemos crear nuevos productos a partir de lo que fueron los productos viejos. Y esto nos va a ayudar a ahorrar mucho en esta época en donde los recursos están muy limitados. La regionalización. El mundo se empieza a dividir en regiones y esas regiones son la base de la economía mundial. ¿Por qué la base de la economía mundial? Porque todas las regiones se, se encargan de producir recursos, pero de una manera sistematizada y controlada, sin impactar el medio ambiente y, y, y con ayuda mutua, ayudándose los unos a los otros. O sea, si un país no puede producir ciertas frutas o ciertos productos que otros sí pueden, lo mismo harán estos y se ayudarán. De la misma manera, las regiones con mayor poder económico protegerán a las regiones con menor poder económico, ayudándoles a proteger sus cultivos de catástrofes naturales o cualquier cosa por el estilo. Como, como ya les presenté el escenario 5, en este momento les quiero, les quiero plantear mi punto de vista que tengo sobre cómo influyen las olas en este escenario. Entonces, de la primera ola tenemos, tenemos lo que es la agricultura. Sabemos que ninguna sociedad, en ninguna generación nunca ha podido sobrevivir sin la agricultura. Es necesaria para todos, todos necesitamos los recursos naturales para poder subsistir. Esa es la primera ola. De la segunda ola tenemos los conocimientos en maquinaria, pero sin los errores cometidos en el pasado de usar la maquinaria a carbón y vapor que contaminaban la atmósfera de la Tierra, creando, generando el calentamiento global, sino que ahora empleamos energías renovables y se emplea un nuevo método de combustible que es el gas. Ayuda a eliminar contaminación y, es, y, y no ayuda a eliminar la contaminación. De la cuarta ola encontramos presente la instantaneidad con la que se perdón, de la tercera ola
encontramos la gran cantidad de información que hay y cómo se comparte a través de todo el mundo, ya que todo el mundo está conectado gracias a la cooperación mundial. Toda esta información se reparte entre ellos para ayudarse mutuamente. De la cuarta ola encontramos la instantaneidad, o sea, la velocidad con la que se hacen las cosas. Gracias al internet y a la tecnología que ha avanzado tanto, se puede atender rápidamente todas las emergencias que se presenten y estar preparados para las catástrofes naturales que están por venir. De la quinta ola, de la ecología industrial, es la encargada de buscar soluciones a los problemas que se presentan en nuestra sociedad. ¿Cuáles son los problemas que se presentaron? El cambio climático y la escasez de recursos. Estos se buscaron soluciones para poder suplir esas necesidades. Gracias al avance tecnológico se han encontrado nuevas formas y nuevas energías no contaminantes para poder lograr esto. Esto es lo que fue el escenario 5 y cómo está relacionado con las olas del desarrollo.